Antes, un anuncio del gobierno nacional que expidió ya el decreto para comprar y reabrir el Hospital San Juan de Dios, el legendario Hospital San Juan de Dios. El doctor Alejandro Gómez es el secretario de Salud de Bogotá, que maneja, que controla, que es el dueño del San Juan de Dios al día de hoy. Doctor Gómez, buenos días. Don Néstor, muy buenos días, muy amable usted como siempre por recibirme en sus micrófonos. ¿Compra el gobierno nacional y vende el gobierno distrital? Doctor Alejandro, ¿me oye? Ahí le volví a escuchar, Néstor, escúcheme que hubo un vacío. Sí. ¿Me decía? Le pregunté si el comprador era el gobierno nacional y usted, o mejor dicho, el distrito de Bogotá, ¿es el vendedor? Así es, don Néstor. Digamos que nosotros teníamos ya la claridad desde la expedición del Plan Nacional de Desarrollo. Recuerde usted que en su artículo 365, el Plan Nacional de Desarrollo facultaba al presidente de la República por un plazo de 6 meses para hacer esto precisamente, para hacer, digamos, la reglamentación de cómo sería el traspaso de propiedad en este momento del distrito al gobierno nacional, y además la creación de una entidad que manejara este edificio o este complejo hospitalario. Y eso se materializó en el día de ayer, como usted bien lo menciona, con la expedición del decreto 1959, en el que determina pues que la agencia inmobiliaria Virgilio Barco será la entidad designada por el gobierno nacional para realizar ese proceso con el Fondo Financiero Distrital de Salud, que como usted lo menciona, es hoy en día el propietario del complejo San Juan de Dios y del materno infantil. Sí, secretario, como usted nos explica, para que nos entiendan los oyentes, al final Bogotá es la que vende. ¿Ya han hecho cálculos ustedes desde la Secretaría de Salud de cuál es el valor? ¿Cuánto podría costar, por ejemplo, el San Juan de Dios? No tenemos esa cifra exacta, pero vamos a proceder, por supuesto, a los avalúos. Como ustedes ven en el texto del decreto que les acabo de mencionar, pone de presente el gobierno nacional que debe ser el Instituto Geográfico Agustín Codazzi quien realice el avalúo del predio, de los inmuebles, o una entidad que tenga las mismas características. Nosotros, por supuesto, a partir del día de ayer y habiendo sido enterados de esta manera, pues nos vamos a poner en comunicación con la agencia inmobiliaria Virgilio Barco para facilitar y para, digamos, agilizar en lo que sea posible este proceso de compraventa y que siga el proyecto del San Juan de Dios, ojalá un futuro más promisorio. Pero doctor Gómez, si estábamos hablando de que antes de dejar la alcaldía, el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, logró devolverle la administración o por lo menos el dominio del San Juan de Dios por cerca de 157 mil millones de pesos. ¿Ustedes qué cálculos estarían haciendo con esa venta? Como le digo, no soy capaz en este momento de decirles una cifra porque me parecería irresponsable. Tenemos que hacer el avalúo del estado actual, de todo el complejo, de los diferentes edificios. Es bueno recordar que allí no solo está todo el San Juan de Dios, sino que está el materno infantil. También es bueno recordar que el materno infantil hoy es un hospital que funciona y eso también tendrá que tenerse en cuenta. Pero estoy seguro pues que al tenor de lo que se determina en el decreto, se logrará llegar a un avalúo que deje tranquilas a las partes y podamos hacer el proceso de compraventa. Claro, secretario Gómez, ¿qué va a pasar con los servicios? Lo que hoy está allí no solo es el materno infantil, el Hospital San Juan de Dios como tal. ¿Qué pasa con esos servicios que hoy tiene al final la Red de Salud de Bogotá y que entonces, si se venden, pasarían a manos del gobierno nacional? El único servicio de salud que en este momento se está prestando en el San Juan de Dios, bueno, el único no, quiero hacer una claridad. Es bueno saber que en el perímetro del San Juan de Dios funciona, por ejemplo, el Federico Lleras Acosta, sí, que es una institución de carácter nacional y hoy presta servicios asistenciales. Funciona también, como usted lo dice, el materno infantil, que es un hospital, como su nombre lo dice, materno infantil, que pertenece a la subred Centro Oriente y hoy atiende un número muy importante de mujeres y de binomio madre-hijo con una atención especializada. Lo que entendemos en el texto del decreto, que nosotros conocimos como ustedes en el día de ayer, es que se crea una entidad que la llaman el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, que será la entidad encargada de no solo administrar todo el complejo hospitalario, sino también de hacer los desarrollos tecnológicos y constructivos que se requieren y de prestar servicios de salud en lo sucesivo. Por supuesto, también nos tenemos que sentar en mesas de trabajo con el gobierno nacional, con el Ministerio de Salud en este caso, a ver cómo va a ser
ese traslado de esas competencias asistenciales para que el servicio no se suspenda y por el contrario se mantenga o mejore para la población de Bogotá. Y que se pueda contar con ese servicio en esta época de tanta crisis y de tantos problemas en el sistema de salud. Secretario, si Bogotá es la que vende, recibirá unos recursos cuando ya se logre poner una cuantía o un monto para eso. ¿Qué va a hacer Bogotá, el distrito, con la plata que reciba del Hospital San Juan de Dios? Creo que eso no me corresponderá decirlo a mí como secretario ni a la alcaldesa Claudia López, porque por supuesto este es un proceso que con este decreto, digamos que se descentraba, se le crea la ruta para poderlo realizar, pero es evidente que este tipo de transacción se cristalizará en la alcaldía del doctor Galán, entonces le corresponderá a la administración del doctor Carlos Fernando Galán y a las autoridades de salud que él determine, determinar qué se hace con estos recursos. Por supuesto, secretario Gómez, quisiera preguntarle, este siempre ha sido un anhelo del presidente Petro, siendo alcalde de Bogotá, siendo congresista, y siempre se ha evitado por parte de ese sector político que se demuela alguna estructura, alguna parte de la edificación del San Juan de Dios. ¿En qué condiciones está la estructura, la edificación? Esta es una estructura sobre la que hemos tenido una diferencia, como usted bien lo menciona. Nosotros fuimos del concepto y nosotros, la administración anterior del doctor Peñalosa, y nosotros compartíamos esa posición en el sentido de que la estructura central del hospital aquel de los años 50 podía ser demolida para construir un nuevo hospital, que era lo que pretendía la administración anterior y lo que pretendimos nosotros. Esa posición, como es de público conocimiento, no es compartida por Presidencia de la República, y entonces se pretende conservar esa torre. Esa torre tiene muy malas condiciones en este momento, pues ha sufrido un proceso de deterioro con el paso de los años y estoy seguro tendrá que ser sujeta de una intervención muy profunda para que sirva a algún tipo de servicio, probablemente ya no a servicios hospitalarios, porque la estructura no lo permitiría por la norma actual, pero sí a servicios asistenciales ambulatorios tal vez, y de acuerdo a la perspectiva y mirada que tenga el actual Ministerio de Salud. Todo eso, de todo lo que usted nos habla, secretario, ¿qué es lo más crítico? Es decir, porque una cosa son los problemas con la infraestructura externa, pero por dentro, ¿qué es lo que más necesita actualmente el Hospital San Juan de Dios? ¿En dónde están las grandes falencias que hay que llegar urgentemente a corregir? Pase lo que pase, pues. A ver, el complejo San Juan de Dios es un número plural de edificaciones, ¿sí? Nosotros casi siempre estamos hablando de 2 edificios, del materno infantil y del Hospital San Juan de Dios, pero en realidad hay más de 20 edificaciones allí, muchas de ellas que ya empezaron el proceso de restauración. A lo largo de esta administración hemos intervenido algunos de ellos. Por ejemplo, se empezó la intervención de lo que se llama el edificio de mantenimiento, se empezó la intervención de lo que se llama el edificio Siberia, que se va a hacer allí como un museo. Se ha puesto todo el cuidado a hacer reestructuración de los edificios patrimoniales, y creo que este proyecto es un proyecto muy simbólico para Bogotá, desde lo patrimonial, desde lo cultural, pero también desde lo asistencial, por supuesto, y esperamos que se vuelvan a abrir los servicios en el futuro. Y muy simbólico para el presidente Petro, esa es una de sus obsesiones desde cuando fue alcalde de Bogotá. Es el secretario de Salud de la ciudad, a propósito de esta venta, de esta decisión del gobierno nacional de comprar el materno y el San Juan de Dios, que es el bello edificio ese que queda frente al Voto Nacional en el centro de Bogotá. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos esta mañana. Don Néstor, a usted un abrazo grande y a todo el equipo de trabajo. Muy generoso. 9:11